La reforma fiscal para el año 2014 ha sido muy comentada, ha sido muy platicada. De hecho, yo creo que mucho de lo que vamos a ver ahorita ustedes ya lo escucharon. Aquí lo que vamos a tratar de dilucidar al final es si esta reforma fiscal es injusta o es ineficaz. Eso lo vamos a poder determinar, si no, hasta el final de esta charla. Voy a tratar de ser lo más coloquial posible, de tal manera que sea tratar de hacerlo entendible. Mucho de la reforma fiscal, pero a bien yo creo que ninguno de ustedes tiene un concepto de lo que es decir, no han definido exactamente si es una cosa o si es la otra. Empezamos por el principio, ¿reforma o no reforma? Muchos se ha hablado y dicen, no, no es una reforma, es una simple miscelánea. Reforma es modificar, rehacer, corregir. Si lo vemos desde ese punto de vista, pues sí. De hecho, la ley del impuesto sobre la renta se aprobó en su totalidad. Nos están modificando la ley del IVA, aprobaron la ley del YETU, aprobaron la ley del IDE y modificaron el Código Fiscal de la Federación. De hecho, es aquí donde está la verdadera reforma. Yo no llamaría reforma fiscal, sino posiblemente una reforma tributaria. Normalmente todos los impuestos de lo que se trata es de contribuir, ¿no? Pero la modificación o lo crítico del asunto se encuentra en el Código Fiscal de la Federación. Es ahí donde nos están pegando y es ahí donde casi nadie ha dicho nada. Y ahorita lo vamos a ver más adelante y van a ver cómo si hay reformas o modificaciones que sí nos van a afectar de manera directa. Mucho se ha hablado del dictamen fiscal, pero hay otras de fondo. Empezamos entonces con la reforma fiscal TR. Desaparece el YETU, desaparece el IDE, tenemos modificaciones a la ley del IVA, también tenemos modificaciones al IEPS, fundamentalmente con los impuestos ambientales. Tenemos modificaciones al Código Fiscal de la Federación y de aquí se viene una cascada de nuevas leyes también. La ley de la pensión universal, que antes no existía, la ley del seguro de desempleo, la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, y las que ya conocíamos como son ley del Seguro Social, la del Infonavit, la del Fobiste y la ley federal del trabajo. Todas estas leyes están relacionadas entre sí, nada es nuevo. Aquí lo único que tenemos que encontrar es dónde encaja una con otra o dónde me va a afectar, ¿sale? En este orden de ideas tenemos, esta es la cronología de cómo fue presentada esta reforma. El 8 de septiembre el Ejecutivo Federal le entrega a la Cámara de Diputados su propuesta de reforma fiscal. El 16 de octubre del 2013 se autoriza por el dictamen de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ahí en la Cámara Baja. El 18 de octubre es aprobada por la Cámara de Diputados. El 28 de octubre pasa el dictamen por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores y el 31 de octubre es aprobada por esta. Y se regresa a la Cámara de Diputados para efectos de ley. Y esta a su vez es regresada al Ejecutivo Federal en espera de que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, que es lo que estamos esperando a que se publique, más bien a que sea autorizada la ley de egresos, la cual debe de estar aprobada a más tardar el 15 de noviembre de este año. Bien, les comentaba que la ley del ISR se abroga en su totalidad. Tenemos una nueva ley del ISR. Quizás no voy a ahondar mucho en algunas cuestiones porque sí me quiero enfocar mucho a Código Fiscal de la Federación, porque miren, me permití traer esto, todo este paquetito que está aquí impreso, es parte del paquete económico que entregó el Ejecutivo Federal, que se refiere única y exclusivamente a la ley del ISR, IVA, IEPS y Código Fiscal de la Federación, y este otro paquetito es lo que ya aprobó la Cámara de Senadores. Entonces, tratar de resumir todo eso en tan poco tiempo, pues es un poco complicado, ¿sí? Habrá algunas cosas que sí nos vayamos muy rápido y sí nos vamos a detener en otras que básicamente mi idea es básicamente Código Fiscal de la Federación. No porque los otros no sean importantes, simplemente tienen un carácter impositivo y esa parte la podemos ver después con más calma. Bueno, esta es la estructura de la nueva ley del impuesto sobre la renta. Todo lo que está con palomita quiere decir que
está exactamente igual a la estructura que conocemos actualmente. Tenemos el título 1, disposiciones generales, título 2 de las personas morales, y en el título 2 tenemos las modificaciones en el capítulo 6, que ya nos marca un nuevo régimen, del régimen opcional para grupos o sociedades, desaparece el de consolidación fiscal. En el capítulo 7 entran de los coordinados. Este capítulo 7 es importante de los coordinados porque desaparece el régimen simplificado. Hay que recordar que, por ejemplo, todo lo que era autotransporte de carga federal estaba en régimen simplificado. Al desaparecer el régimen simplificado, pues se hubiesen quedado divagando en el limbo. ¿Dónde hubieran tributado? Bueno, entonces se establecen de los coordinados. También tenemos el capítulo 8, que es del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesquera, sector primario, que también tributaba en el régimen simplificado, y el capítulo 9 de las obligaciones de las personas morales. Lo que tenemos en amarillo es lo que antes había y que ya no hay. Por ejemplo, el 7A, que era de las sociedades cooperativas de producción, el 7 de las obligaciones de las personas morales, que hoy en día es el 9, y el 9 que es de las facultades de las autoridades. Este lo tenemos pero más adelante. El título 4 de las personas físicas prácticamente se queda igual, excepto por la sección 2, que ya nos establece un régimen de incorporación fiscal. ¿Por qué régimen de incorporación fiscal? Porque desaparece los repecos y aparece el régimen de intermedio. Todos estos contribuyentes tenían necesariamente que tributar en algún lado, y por eso el gobierno federal establece el régimen de incorporación fiscal con un periodo de transición de 10 años. Originalmente el Ejecutivo Federal propuso 6 y se le autorizaron 10 años. Esto yo supongo que va a salir en reglas de carácter general, cómo va a ser esa transición de 10 años. También en el capítulo 4 de los ingresos por enajenación de bienes, antes era solamente así, régimen de ingresos por enajenación de bienes. Actualmente le agregan 2 secciones, que es del régimen general, y la sección 2, que es de la enajenación de acciones en bolsa. Todos los demás son exactamente igual a como tenemos la ley anterior. Tenemos en el título 7 de los estímulos fiscales, que también este es un título que se modificó. En el capítulo 1, bueno, es exactamente lo mismo, de las cuentas personales del ahorro. El capítulo 2 se modifica, de los patrones que contratan personas que padezcan discapacidad. Este ya estaba, nada más se reacomodó, se reordenó. El capítulo 3 de los fideicomisos dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles. El 4 de los estímulos fiscales a la producción cinematográfica y teatro nacional. Antes nada más era hasta cinematográfica, no tenía teatro nacional. Y el capítulo 5 de la promoción de la inversión en capital de riesgos en el país, que ya lo teníamos también. El cuadro de abajo, lo que está en negro es lo que se reordenó arriba, y lo que está en rojo es lo que ya desapareció, lo que ya no tenemos en la nueva ley del ISR. Así es como quedó estructurada la ley del ISR, así es como la vamos a conocer. Empezamos con la ley del impuesto sobre la renta. Tenemos lo que propuso el Ejecutivo Federal, lo que aprobó la Cámara de Diputados y lo que fue aprobado por el Senado. ¿Sí? En este caso, el Ejecutivo Federal propuso una tasa del 32% a las personas físicas con ingresos anuales de más de 500 mil pesos. Creo que esto todos ustedes ya lo han escuchado mucho, fue algo a lo que se le dio mucho auge, fue algo que estuvo haciendo mucho ruido y a final de cuentas quedó de esta manera. 31% para ingresos anuales entre 500 y 750 mil, 32 entre 750 y 1 millón, 34 para ingresos entre 1 y hasta 3 millones y 35% a partir de los 3 millones de pesos. Esto fue lo que propuso la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó en la Cámara de Senadores? 30% para ingresos anuales de hasta 750 mil pesos. Todos los demás renglones permanecen iguales a como lo aprobó la Cámara de Diputados. También tenemos algo que no se le ha hecho mucho ruido, yo al menos he escuchado muy poco, las ventas a plazos, ¿sí? Yo casi no he escuchado que nadie diga nada o que en los medios de comunicación den una información al respecto. Se está proponiendo, ya se aprobó, que desaparezca las ventas a plazos, ya no va a existir.
todo las ventas se van a registrar de acuerdo al esquema de devengación, es decir, facturo, acumulo. ¿A quiénes les van a afectar? Bueno, a todas aquellas empresas que tributan en el otro esquema, ¿sí? En el de ventas a plazos. Por ejemplo, el más común es Electra. Electra, que vende a plazos, bueno, ellos van acumulando conforme a lo que van recuperando. Bueno, este esquema para 2014 va a desaparecer. La idea también es una homologación en la devengación de los ingresos para el momento de su acumulación. Esto fue aprobado tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores. Se quedó igual y nadie ha dicho absolutamente nada. El otro es eliminar el régimen simplificado para el sector agropecuario. Al eliminarse el régimen simplificado, pues se elimina a todos los que contribuyan en ella. Básicamente aquí le estaban pegando fuerte al sector agropecuario. Esto en la Cámara de Diputados se rechazó. En la Cámara de Senadores se obliga a los contribuyentes de este sector a que se inscriban en el RFC, ¿sí? Y se aprobó deducir como gastos del ejercicio las erogaciones realizadas para la adquisición de activos, gastos y cargos diferidos. ¿Dónde se van a dar de alta? Bueno, pues ya tenemos en el esquema del impuesto sobre la renta un capítulo específico para ellos. La deducción del 41% de los sueldos y salarios que sean ingresos exentos para el trabajador. A ver. Esto también es bien importante y sí nos llega a afectar mucho. Actualmente en todas las empresas, por ejemplo, al final del año se les da el aguinaldo a los trabajadores. Ese aguinaldo, al momento que nosotros calculábamos el impuesto a retener, le restábamos una parte exenta, 30 días de salario mínimo, estaban exentos. Vamos a suponer, si yo le pagaba 5,000 pesos de aguinaldo, a esos 5,000 pesos yo le restaba mi parte exenta y sobre la base calculaba el impuesto, ¿sí? Pero yo fiscalmente deducía los 5,000. Bueno, ya no lo voy a poder hacer. Voy a deducir solamente de los 5,000 pesos menos la parte exenta, y de esa parte exenta solo voy a poder deducir el 41%. Es así como está el esquema establecido. Esto es lo que propuso el Ejecutivo Federal. Se elimina lo que hace rato les mencionaba, se elimina el repeco, se elimina el régimen de intermedio y se incluye el régimen de incorporación fiscal para contribuyentes de ingresos hasta de 1,000,000 de pesos con una transición de permanencia de 6 años. La Cámara de Diputados lo modifica y aumenta el tope de los ingresos de 1 a 2 millones de pesos y este es ratificado en la Cámara de Senadores excepto por la transición, que en lugar de 6 años sea durante 10 años. Lo que hace rato les comentaba, se elimina el régimen simplificado. ¿Qué pasa con el sector primario? Que es el que realmente nos pudiera llegar a afectar, porque ya hablamos que el autotransporte tiene su propio régimen ya creado. En el sector primario existe una exención para personas morales por 20 salarios mínimos generales del área geográfica por cada socio, sin que estos excedan de 200 salarios mínimos elevados al año. Para personas morales con ingresos anuales de hasta 423 salarios mínimos generales, va a tener una reducción de tasa de un 30%, es decir, el 30% del 30%, que dan una tasa del 21% al final. Para personas físicas, los ingresos anuales de hasta 423 salarios mínimos se aplica una exención de 40 salarios mínimos y adicionalmente aplican una reducción de tasa del 40%, que dan una tasa del 21%, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los excedentes? ¿Qué pasa cuando yo me exceda? Bueno, por ese excedente no voy a tener ninguna reducción. O sea, solamente hasta los límites establecidos es donde voy a aplicar este tipo de exenciones. Y fue ratificado por la Cámara de Senadores, se quedó igual. Se elimina la deducción de consumos en restaurantes, el Ejecutivo los tachó, o sea, los mandó de paseo. La Cámara de Diputados dijo que era muy mala idea, porque los empresarios también comemos, y nos dio el 8.5% de consumos en restaurantes. Es decir, del 12.5% del que teníamos derecho a deducir, nos lo disminuyeron al 8.5%. Esto fue también aprobado por el Senado. Recuerden solamente que para que sea deducible hay que pagar con tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico. No podemos hacer el pago en efectivo porque entonces no es deducible nada.
Pagar el ISR por la venta de casa habitación cuando el precio de venta exceda de 250,000 UDIs. Aquí la Cámara de Diputados lo único que hizo fue aumentar de 250,000 a 700,000 UDIs. Las personas físicas solo podrán aplicar deducciones personales de hasta 2 salarios mínimos anuales o el 10% del total de sus ingresos, lo que resulte menor. Esa fue la propuesta. La Cámara de Diputados la modifica y aumenta de 2 salarios mínimos a 4 salarios mínimos generales. Es decir, una persona física máximo lo que puede deducir son algo así como 95,000 pesos al salario mínimo vigente al día de hoy. ¿Sí? Y también, o el 10% de sus ingresos, lo que resulte menor. Aquí cabe mencionar que sí les está afectando básicamente a las personas físicas, o nosotros que somos personas físicas que tributamos. ¿Por qué? Porque los gastos médicos, por ejemplo, en algunos casos, pues al cubrir toda la familia son más de 100,000 pesos. ¿Y qué pasa con todos los demás gastos que ya no voy a poder deducir? Yo hace un mes, un poco más de un mes, también di una conferencia respecto de la reforma fiscal y yo me preguntaba el por qué si era deducible de una manera y por qué no era deducible de la otra. Y ya descubrí el hilo negro. Yo creo que ustedes en muchas ocasiones han ido al súper y se han encontrado a gente que les pregunta cómo van a pagar, ¿verdad? Y les dice, le doy mi vale y me da el efectivo y yo me espero en la caja hasta que usted pague para que vea que es bueno. Eso es precisamente lo que quieren evitar. Aunque no me lo quieran creer, esa fue parte de la exposición de motivos. Para que sea deducible lo tienes que entregar de manera electrónica. Entiéndase que esta renta de automóviles no es la de los viáticos, ¿sí? No es esa, es el otro tipo de renta, cuando una empresa tiene un sistema de arrendamiento de flotilla. Solamente 200 pesos diarios es lo que voy a poder deducir de esa renta. Grabar las utilidades que se obtengan en la Bolsa Mexicana de Valores con un 10%, que esto también ya está muy comentado. Se elimina la deducción inmediata de inversiones y la inversión en automóviles baja de 175,000 pesos a 130,000 pesos. Todas estas fueron aprobadas por la Cámara de Diputados y ratificadas por la Cámara de Senadores. Se elimina la deducción de las cuotas de seguridad social a cargo del trabajador cuando sean absorbidas por el patrón. Recordemos que las cuotas del seguro social son bipartitas, una parte la paga el patrón y otra parte la paga el trabajador. Sin embargo, por ejemplo, en algunas empresas, como parte de las prestaciones, absorbían parte de la cuota que le correspondía al trabajador, la absorbía la empresa. Es decir, no te doy más sueldo, pero parte de lo que te tengo que descontar del seguro social lo absorbo yo empresa. Y esa parte era deducible también. Bueno, hoy en día no va a ser deducible. Es decir, si yo empresa quiero pagar las cuotas de mis trabajadores del seguro social, bueno, pues lo haré porque quiero. Pero deducible no va a ser. Esto está aprobado por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. Artículo 99. ¿Por qué les puse el artículo 99 nada más así, sin ningún título? Miren, este artículo ha causado mucha polémica, muchas confusiones, sobre todo en las redes sociales. El artículo 99 establece en la fracción 3 que el pago de nómina se tiene que hacer a través de un comprobante fiscal. Así dice. Y Código Fiscal me dice que un comprobante fiscal es un CFDI. Entonces quiere decir que los recibos de nómina en 2014 van a ser a través de un CFDI. ¿Esto qué implica? Contratar a un proveedor autorizado y comprar los timbres. Entonces, ¿dónde causó la confusión? Que en algunas publicaciones decían en el tercer párrafo en lugar de decir en la fracción tercera. ¿Por qué? Porque en la iniciativa que manda el Ejecutivo Federal, esto no existía, no venía. Y sí, efectivamente había 2 párrafos solamente. Con la modificación que hacen en la Cámara de Diputados, no tan solo no existen 2 párrafos, sino que existen ya 3 fracciones. Y en una de las fracciones, en la fracción 3, me obliga a que cuando yo haga el pago de sueldos y salarios tendré que entregar necesariamente un recibo electrónico, un comprobante fiscal. Además de esto, me lo liga con el artículo 27 de la misma ley, donde me establece que para que sea deducible,
me debo de remitir a lo que establece Código Fiscal relativo a comprobante fiscal. Hablamos de un CFDI. Aquí la única cuestión es que no han dicho cómo lo vamos a hacer. Y muchos proveedores autorizados tampoco saben cómo lo van a hacer, ¿eh? Lo más seguro, desde mi punto de vista muy personal, es de que esto lo vayan a prorrogar. Recordemos que el CFDI o el comprobante fiscal digitalizado, lo que conocemos como CFD, no es una modificación tampoco de hoy en día. Es una modificación que ya venía desde el año 2008 y que se fue prorrogando. No creo que vaya a ocurrir con esto lo mismo, es decir, que tarde tanto tiempo en que nos obliguen a hacerlo. Sin embargo, yo considero que sí, cuando menos en 2014, no creo que nos obliguen a esto. Me imagino que por miscelánea algo va a surgir por ahí. Y fue aprobado por la Cámara de Senadores también. La nueva ley establece que, por ejemplo, las escuelas tributarán como personas morales en el título 2, salvo que fueran donatarias autorizadas. Esto viene con mucha lógica. Recordemos que cuando surgió el YETU, donde hubo mucho ruido en las escuelas, fue en las escuelas porque decían, bueno, yo tengo que tributar o no tengo que tributar, ¿sí? Hasta que la autoridad dijo, bueno, sí, si no estás autorizada a recibir donativos, necesariamente tendrás que pagar el YETU. Quitan el YETU, pero le agregan a la ley del ISR que sean donatarias autorizadas. Esto hasta el día de hoy en la nueva ley o en la ley existente no dice. Entonces, todas las escuelas que no sean donatarias van a tener que tributar en título 2. Y además, bueno, ya se salvaron de la del IVA, ¿no? Pero también por ahí va el asunto. Esto es lo más relevante en materia del impuesto sobre la renta, ¿sí? Les comento, me fui un poquito, como que un poquitín rapidín, por lo mismo que les comento del Código Fiscal, pero a final de cuentas son situaciones que no hayan escuchado ustedes ya con anterioridad, ¿sí? Vamos con el impuesto al valor agregado, que también aquí hubo mucho ruido. Si ustedes recuerdan, desde antes de que surgiera la famosa reforma fiscal, ya nos decían que nos querían gravar con IVA a alimentos y medicinas, y nos trajeron, desde que entró creo que Peña Nieto, hasta que se publicó la reforma, que nos iban a gravar alimentos y medicinas con IVA. Ese, desde mi punto de vista, como que siempre fue el paraguas, es decir, con lo que nos taparon todo lo que venía, porque todos nos enfocamos a esa parte y se nos olvidó un poquito todo lo demás, ¿sí? Pero bueno, afortunadamente no pasó. Creo que era una reforma que estaba ahí, que fue hecha precisamente para que no se quedara, es decir, una reforma que publiqué con la idea de que no vieran todo lo que hay detrás, no nada más del IVA, insisto, Código Fiscal de la Federación. Se elimina la tasa del 11% para la zona fronteriza y se homologa al 16% en todo el país. Esta parte le pega básicamente a la zona fronteriza, a nuestros vecinos del norte. A ellos sí les va a pegar. Porque no se trata nada más de las importaciones o las exportaciones, sino, por ejemplo, alguien que vive, por ejemplo, en Tijuana, al homologarse la tasa, pues va a tener que pagar ¿qué? El 15% más en gasolina, va a tener que pagar el 15% más en otros consumos. Es decir, sí le está pegando también a la clase media, a la clase trabajadora, no nada más a las empresas. Esta es una modificación que sí nos pega. La exposición de motivos en estricta teoría establece el Ejecutivo Federal se debe a que cuando se bajó la tasa del impuesto al valor agregado en zonas fronterizas era por un motivo de competitividad, es decir, para que pudiéramos competir con nuestro país, el vecino del país del norte. Esa era una de las razones. Hoy en día nos dice que no, que lo justo es que todo México tenga la misma tasa, porque además en ninguna parte del mundo, o sea, en ninguna existe esta diferencia en tasas. Nada más que no todo el país del mundo es México. Yo creo que es la pequeña gran diferencia, ¿no? Pero bueno, esto fue aprobado por la Cámara de Diputados y fue aprobado por la Cámara de Senadores. Se graban al 16% de las importaciones temporales, incluidas las que están en programas maquiladores como el IMEX. ¿Cuál fue la exposición de motivos? Aquí en este punto en particular fue muy sencillo. Si yo soy una empresa que está en la frontera
y traía mercancía para maquilar y luego la regresaba, esa operación estaba exenta de IVA, es decir, no me gravaba el IVA. Pero ¿qué pasa cuando la misma autoridad me da la posibilidad de que yo arme una estrategia fiscal? Cuando me dice, ok, si tú lo que estás trayendo a México para maquilar, porque eres muy bueno y tienes mucho trabajo y no lo alcanzas a terminar, pásaselo a otra maquiladora. Era ahí donde venía el juego con el IVA. Porque lo que yo tenía exento era la importación temporal, más no que se lo pasara a mi otro maquilador que estaba en territorio nacional. Aquí era donde había mucha planeación fiscal. Esto es lo que quiere evitar el gobierno federal. Me quito de problemas y lo grabo al 16% y se acabó el problema. Esto fue aprobado por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. Se aplica la tasa general del IVA en las siguientes actividades, ¿sí? Actividades que estaban exentas: el transporte público terrestre foráneo de personas. Antes no estaba grabado, es decir, si yo viajaba de aquí a, no sé, a Aguascalientes, no me cobraban IVA. Hoy en día sí me van a cobrar IVA. La exposición de motivos, aunque suene ilógica o absurda, es que si yo tengo la posibilidad de viajar, de hacer un viaje foráneo, es porque tengo un cierto poder adquisitivo. Esa es la razón, eso es lo que nos están diciendo. Cuando, por ejemplo, hay mucha gente de provincia que viene a la Ciudad de México a trabajar, no viene porque tenga dinero, viene a trabajar. Entonces, bueno, la goma de mascar, los chicles, también están grabados, y aquí, bueno, pues también le pega mucho a todos, ¿no? Imagínense cuando van, bueno, no iba a decir un chiste muy malo, mejor no lo digo. Goma de mascar queda grabado al 16%, y también queda grabado la venta de mascotas y su alimento. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué la venta de mascotas? Porque si tú tienes una mascota es porque tienes para mantenerla, y si tienes para mantenerla es porque tienes cierto poder adquisitivo. Lo mismo para comprar su comida. ¿Por qué? Porque no es un alimento para consumo humano. Esa es la exposición de motivos, a grosso modo. Ahora, ya les dije todo lo que pasó, ahora les voy a comentar lo que se rechazó y que ya sabíamos de alguna manera. El IVA en colegiaturas, también sabíamos que no iba a pasar. El Ejecutivo Federal había propuesto gravar al 16%. El IVA de los intereses de créditos hipotecarios, ojo, era el IVA de créditos hipotecarios, pero los que me estaban exceptuando de ese IVA eran las casas de interés social, los créditos de interés social, esos estaban exentos. El IVA en la venta de casa habitación también queda fuera. Hay un límite, ahí después platicamos el monto que sí está grabado. El IVA en arrendamiento de casa habitación, el IVA de espectáculos públicos, ¿sí? Solo quedan exentos circo y teatro, el cine siempre ha estado grabado, por ejemplo. Eso no pasó ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. También se rechazó la enajenación de oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales y lingotes cuyo contenido mínimo de dicho material sea del 80% en total. Este tampoco pasó, también queda exento de ser grabado. Esta también es un poco complicada. ¿Qué pasaba cuando venían extranjeros a México, en particular, a un hotel, pero venían a una convención? Bueno, cuando venía un extranjero, se consideraba que el servicio que se le estaba prestando al extranjero era una exportación y por lo tanto no tenía tasa cero, es decir, no causaba ahí un IVA. Bueno, pues ahora se dieron a la tarea de que esto ya no existe. Ahora, todos los servicios de hotelería prestados a extranjeros van a quedar grabados al 16%. El problema aquí va a ser que cuando exista una convención donde haya extranjeros y haya mexicanos o gente de territorio nacional. El problema va a ser ese, que cuando ese servicio sea prestado a un extranjero o a un residente en territorio nacional, abusado, se deben de poner bien abusados en los términos que utiliza la ley, porque la ley así dice,
residentes en territorio nacional y además me lo define. Me dice que es un residente en territorio nacional y que no lo es. Pero cuando sea esta mezcla, pues va a ser difícil de identificar la operación. Bueno, esta parte fue aprobada por la Cámara de Diputados y fue también aprobada por la Cámara de Senadores, ¿sí? Todo esto que ven aquí, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, es parte de lo que el Ejecutivo Federal propuso, ¿sí? Más adelante les voy a decir por qué lo puse de esta manera, es decir, como si fuera la Cámara de Diputados la que está aprobando que se difiera 6 meses la entrada en vigor si se contrata el servicio antes del 8 de septiembre. O sea, lo puedo diferir a 6 meses, pero si lo contrato el 9 de septiembre y no lo cobro el 31 de diciembre o a más tardar en los primeros días del mes de enero, bueno, entonces tendré que cobrarle el IVA, ¿sí? Hasta el día de hoy está exento. Se incluye de manera expresa a las SOFOMES, que son sociedades financieras de objeto múltiple, en el último párrafo del artículo 5C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a fin de otorgar un tratamiento similar al que las otras entidades que integran el sistema financiero en relación con el cálculo de la proporción del prorrateo del acreditamiento. Las SOFOMES tenían un tratamiento especial, es decir, no era el mismo tratamiento que tenían todas las demás empresas del sistema financiero. Aquí lo que están proponiendo es que estas ya entren igual que las demás. Para eso se modifica el artículo 5C de la ley del IVA. Porque se establecía que tenían una cierta ventaja en relación con las demás empresas del sistema financiero. Se homologará el tratamiento de la transportación aérea internacional. Aquí es algo que no es muy común porque no todos tenemos la oportunidad de trabajar a lo mejor en empresas que se dedican al transporte aéreo de mercancías. Cuando nosotros viajamos en avión, por ejemplo de México a Estados Unidos, solamente nos cargan un 25% de IVA, es decir, si el viaje me cuesta 1,000 pesos, solamente voy a pagar el IVA de 250 pesos y los 750 se consideran fuera, que el servicio está prestado fuera del territorio nacional, por lo tanto no causó un IVA. ¿Qué es lo que pasaba al momento del acreditamiento? Bueno, pues si bien es cierto el servicio estaba grabado en un 25 y en un 75% no, pero yo no perdía como empresa aérea el derecho a acreditarme el IVA que sí pagaba aquí en México. Esto no pasaba con las empresas de transportación aérea de carga. No estaba bien definido. Quedaba una laguna para estas empresas y aquí el tratamiento era totalmente al revés. Solo me podía acreditar el 25% del IVA y el otro 75% lo perdía. Aquí la ley lo que está haciendo es modificar esta parte, corregirla, para que este tipo de empresas también se pueda acreditar ese otro 75% de IVA que estaba perdiendo con la redacción de la ley anterior. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la ley del IVA? Necesariamente aquí sí voy a hacer mención a los transitorios. ¿Por qué? Al desaparecer los repecos no causaban IVA, estaban exentos del IVA. Desaparece el repeco y entran al régimen general de ley. Entonces, por lo tanto, ya no, en repeco yo pagaba una cuota integrada, pagaba IVA, ISR y YETU, era mi cuota. Al desaparecer, ¿qué pasa con el IVA? Ah, bueno, pues también los tengo que modificar y adecuar la ley del IVA para la gente que era repeco y que se va a incorporar al nuevo régimen fiscal. Y las informativas las pueden evitar si presentan las de sus proveedores en los términos del ISR. Aquí la pregunta que cabría hacer es, mucha gente que se dio de alta como repeco no tiene ni idea, porque esa es la verdad, de cómo pagar impuestos. Es más, no saben. Ellos lo único que saben es, mira, yo voy a receptoría de rentas o a tesorería y yo les digo cuánto voy a ganar en un año, me dan mis recibos y cada 3 meses voy y pago. No saben que están pagando ISR, YETU y el IVA. Hay algunos que tienen sus negocios chiquitos y que honestamente no tienen ni computadora. Entonces, ¿cómo los vamos a hacer entender hoy en día que tienen que pagar IVA? Y que además, dentro de todo,
va a tener que ser por computadora, por medios electrónicos, pues menos aún. Para eso está la etapa de la transición de los 10 años, ¿verdad? Para que en esos 10 años se den de baja. Yo supongo, yo lo haría. Bien, ¿qué es lo que pasa con los bienes y servicios y arrendamiento que yo contrate o en el 2013, pero que pague en el 2014? Bueno, la ley también lo está previendo, ¿sí? Si ese pago se hace durante los primeros 10 días naturales, es decir, hasta el 10 de enero, yo todavía voy a poder cobrar el IVA voy a poder no cobrar el IVA, si estoy hablando de actividades que no lo causan. Pero si lo cobro o lo pago el día 11, ya me va a causar un IVA del 16%. Esta es la parte también que nos están aclarando aquí en los transitorios, y solo tengo hasta los 10 primeros días naturales. O sea, no son hábiles, son naturales. Se vino hablando mucho de que íbamos a pagar un impuesto a bebidas azucaradas, básicamente los refrescos. Y por ahí surgieron noticias de que Coca-Cola, que Pepsi-Cola estaban muy molestos, ¿verdad? Y que iban a hacer todo lo posible porque esta reforma no pasara. Sin embargo, hace cosa de 2 semanas, en la aprobación ya de esta reforma fiscal, cuando ya era un hecho, ahí estaba la Coca-Cola dando su punto de vista diciendo que no había problema, que ellos eran mucha pieza. Al final de cuentas, que el que toma Coca-Cola la va a seguir tomando porque es la chispa de la vida. Y bien vale pagar $1 por esa chispa, ¿o no? Bueno, se grava con $1 por litro la venta e importación de bebidas azucaradas. Pascual Boy creo que va a tener un trato preferencial en ese sentido, ¿eh? Lo bueno es que es una empresa mexicana. Se grava con IEPS la enajenación e importación de combustibles fósiles, ¿sí? Un promedio de $70 por tonelada de carbono. De eso estamos hablando del gas natural, del propano, butano, gasolina, turbocina, diésel, etc. Solo, perdón, para importadores, productores o fabricantes. Esta fue la propuesta del Ejecutivo Federal. Cámara de Diputados lo corrige y lo pasa de $70 a 39.80 por tonelada de carbono. Y esto es ratificado por la Cámara de Senadores. Se grava con IEPS a los plaguicidas de acuerdo a la clasificación de su peligro de toxicidad. Categoría 1 y 2 al 9%, categoría 3 al 7% y categoría 4 al 6%. La Cámara de Diputados lo aceptó habiendo modificado estas tasas de impuestos, y esto fue ratificado por la Cámara de Senadores. Hay otras modificaciones en la ley del IEPS, básicamente lo que ya se venía modificando, que es las cuotas a diésel, cigarros, bebidas alcohólicas. Se crea un derecho especial sobre minería. Esta se gravará a una tasa del 7.5%. La diferencia positiva que resulte entre los ingresos derivados de la venta y lo extraído y las deducciones permitidas, es decir, lo que tenga de utilidad lo voy a gravar al 7.5%. Esto fue aprobado por la Cámara de Diputados, y en el Senado se mantiene el derecho en los mismos términos, pero se precisa que los recursos obtenidos del mismo se distribuirán como sigue: el 30% al gobierno estatal y el 20% al gobierno federal. Es así como lo distribuyó la Cámara de Senadores. Y entramos al tema complicado de la reforma, entramos al tema un poco difícil, que es Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación es bien importante porque es aquí donde la autoridad obtiene todas sus facultades de revisión, de recaudación y de todo lo demás, ¿sí? También tenemos los contribuyentes ciertas facultades, pero son muy poquitas, más bien las facultades que tenemos para pagar multas, recargos y todo lo demás, ¿sí? Empezamos.
Hubo un artículo, ustedes escucharon hablar de la cláusula antielusión o del artículo antielusión, que era el famoso artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Este artículo 5 facultaba a la autoridad para que a su criterio determinara si la operación que estábamos realizando con nuestros proveedores o con nuestros clientes tenían razonabilidad o racionalidad, como lo quieran ver. Es decir, si era razonable la operación o no. Es decir, cuando la autoridad me va a grabar una diferencia o me determina una contribución a cargo o me da un crédito fiscal, su razón debe de estar fundada y motivada. Si no es así, lo puedo pelear y además lo voy a ganar. Este artículo 5 le daba a la autoridad esa facultad, es decir, de no fundamentar y de no motivar. Es decir, a mi criterio la operación que estás realizando carece de razón de negocio. Por lo tanto, ahí te va tu impuesto. Afortunadamente esa cláusula antielusión como la conocimos no pasó en la Cámara de Diputados, aunque aquí dice que sí se aprobó, ¿no? No, sí dice que no se aprobó. No se aprobó por la Cámara de Diputados y tampoco se aprobó por la Cámara de Senadores. El motivo fue, o la exposición de motivos de la colegisladora en la Cámara de Diputados fue que dejaban al contribuyente en estado de indefensión. Y eso es cierto. ¿Cómo me voy a pelear contra algo que tú presupones cuando a lo mejor yo tengo todos los elementos para demostrarte que lo que tú presupones, autoridad, no es cierto? Afortunadamente, como les comento, no pasó, aunque veladamente en otros artículos vamos a ver que sí, no es que tengan esa discrecionalidad para determinar si mi operación carece o tiene o no razón de negocios, pero ya más adelante sí lo va a mencionar, y sí va a mencionar tal cual de manera puntual. ¿Qué es lo que pretende la autoridad fiscal en este caso? Lo primero, y lo que no ha podido combatir en muchos años y en mucho tiempo, es el tráfico de documentos. Es lo que quiere la autoridad evitar al máximo. Y ahorita vamos a ver que, ok, le quitaron la cláusula, el artículo 5, la modificación al artículo 5, pero tiene otras maneras de cómo tratar de evitar al máximo este tipo de actividades. No lo han podido hacer, aunque saben precisamente, el SAT o la autoridad fiscal sabe perfectamente cómo se da este tipo de cuestiones. Yo se los voy a platicar porque yo creo que donde ustedes trabajan no se hace, nosotros no lo hacemos. ¿Qué es lo que pasaba cuando una empresa necesita bajar impuestos? Le dice al contador: ¿qué crees, contador? Necesito bajar impuestos, tengo mucho IVA a cargo, ¿cómo le hago? Y el contador, ¿qué es lo que le va a decir? Digo, uno que no sepa, ¿verdad? Le va a decir: no te preocupes, yo conozco a alguien que vende facturas y te cobra el 5% de comisión, hasta le ganas, porque mira, te cobra el 5, te acreditas el 16 y además te deduces el 30%, negocio redondo. Oye, pero ¿cómo le hago? Ah, no te preocupes, tú le pagas con cheque nominativo para abono en cuenta a la empresa a la cual te va a dar el comprobante, y luego ellos te van a regresar el dinero en efectivo, o te van a dar cheques como tú quieras, o lo van a depositar a la cuenta que tú digas. Este círculo o esta dinámica la conoce el SAT, sabe y conoce perfectamente cómo se da este tipo de operaciones. El problema es que no tenía la forma, no había encontrado la fórmula para evitarla, y créanme que con el paso del tiempo poco a poco la ha ido encontrando. Con estas modificaciones al Código Fiscal va a acotar todavía aún más ese tipo de operaciones. Es decir, los contadores buenos, pues ahora tenemos que trabajar más, porque tenemos que pensar en cómo hacer una buena estrategia o una muy buena planeación fiscal. Y no hay que confundirnos. Una estrategia fiscal es diferente a una planeación fiscal. Hablamos de dos cosas diferentes. No es lo mismo. Por un lado, a mí como contador me da mucho gusto
que existen este tipo de modificaciones porque a final de cuentas nos obligan a ser mejores. Nos obliga a hacer mejor nuestro trabajo. El contador no se debe de remitir a ser un simple calculador de impuestos. El contador se debe de remitir a apegarnos a nuestra normatividad, porque muchas de las respuestas o muchas de las estrategias están ahí. El problema es que no las leemos. Obviamente están ahí en la normatividad, agarrados con lo que podamos pescar en la ley, lo que establezca la ley. Así que a mí sí me da gusto, a otros no creo que les dé tanto, ¿verdad? Pero pues ni modo. Bueno, entonces esta famosa cláusula antielusión no pasó, pero sin embargo sí hay otros mecanismos y otras maneras de poder prever este tipo de actividades. Se propone que las autoridades fiscales puedan contar con la información que los cuentavientes le proporcionen a las entidades financieras. ¿Qué es lo que va a pasar aquí o qué es lo que pasa? A lo mejor adelantándome un poquito. Ustedes saben que la semana que viene, el próximo viernes, sábado y domingo, es el Buen Fin. Y muchas empresas se están adhiriendo al Buen Fin. Hay empresas que van a abrir, creo que desde el sábado a medianoche, a todo lo que da. Viernes. Es que yo no voy de compra. Yo los jueves y los viernes trabajo. Bueno, el SAT no se quedó atrás y también, si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de entrar al portal, también ya tiene su promoción del Buen Fin. Ya la tiene. No te preocupes, tú pagas con tarjeta de crédito o débito y puedes entrar a un sorteo donde te puedes ganar desde 2,000 pesos hasta 10,000. Y además van a ser reembolsables en ese momento que te lo ganes, porque a la empresa o persona a la que tú le compres que se haya adherido, al momento de dártelo, bueno, él va a tener un crédito fiscal que después lo va a hacer válido conmigo. ¿Sí? Funciona algo así como el subsidio al empleo. ¿Sí? Yo, patrón, le doy el subsidio al trabajador y luego lo descuento de mis impuestos. Va a ser algo similar. Ojo, los que manejen aquí tarjetas de crédito o de débito, no se emocionen tanto, ¿Sale? Acuérdense que ya tenemos una nueva ley que se llama, de manera coloquial, la ley antilavado. Y las operaciones con tarjeta de crédito y débito van a estar monitoreadas. La intención de la autoridad fiscal, no lo grabes, Miguel. La intención de la autoridad fiscal es, pues, evitarse el paso de tenernos fiscalizados, de tenernos registrados. ¿Por qué? Pues al momento que pagamos, entramos al sorteo, ya tienen nuestros datos, ya saben cómo nos llamamos, qué tarjeta de crédito utilizamos, cuál es nuestro límite de crédito, o no. Ya no nada más la novia y la esposa va a saber cuánto tenemos. También el SAT lo va a saber. Aquí la recomendación sería que obviamente traten de utilizar lo menos posible bueno, si ustedes no tienen, pasen la voz. Que no entren al sorteo, a lo mejor no les va a convenir. A lo mejor se ganan 10,000 pesos, pero se van a ganar una carga tributaria el año que sigue bien pesada. Los van a pagar y hasta con recargos y multas, se los garantizo. Bueno, esto es para que los bancos puedan, le puedan dar los datos al SAT de nuestro domicilio. Es una manera que va a tener el SAT de podernos fiscalizar. Adelantándome un poquito a esto, viene en función de que vamos a ver también más adelante que en el Código Fiscal hay muchas modificaciones relativas a la contabilidad. El Código Fiscal me dice qué es lo que integra la contabilidad y me decía muchas cosas, no me he estado de cuenta. Por eso es que en algunas ocasiones, como medidas estratégicas, cuando teníamos una revisión fiscal no entregábamos estados de cuenta. No los entregábamos, ¿por qué? Porque no estábamos obligados a hacerlo. El SAT los tenía que pedir al banco y el banco a su vez a la Comisión Nacional Bancaria y faltaba que se los dieran, Luego les daban unos que ni sabíamos que existían. Y eso luego en muchas ocasiones nos convenía. Bueno, en 2014 es forzoso, es obligatorio tener los estados de cuenta. Y vamos a ver cómo nos van a empezar a fiscalizar por medio del banco.
el banco va a tener la obligación de que cuando vayamos o quieramos abrir una cuenta en el banco, lo primero que nos va a preguntar es, ¿me da su RFC? No lo tengo, tramítelo y cuando lo tenga viene. Así va a ser, ¿eh? Los bancos no van a poder abrir cuentas si no llevamos nuestro registro federal de contribuyentes. Hoy en día, los que tenemos cuenta de bancos o tarjeta de crédito, dentro de los estados de cuenta nos están llegando avisos. Si usted no ha proporcionado el RFC, favor de pasar a la oficina o a su sucursal a dar sus datos completos. Eso viene, ya esa leyenda ya viene en los estados de cuenta. Todos los que tengamos una cuenta de banco debemos estar inscritos en el registro federal de contribuyentes. Esto se aprobó por la Cámara de Diputados, ya que ello facilitará a la autoridad fiscal la ubicación de los contribuyentes. También cuando ustedes van y abren una cuenta del banco, normalmente el ejecutivo no les entrega la chequera en ese momento. Normalmente, a menos que sea su cuate o que ya los conozca de mucho tiempo. Normalmente lo que hace el ejecutivo, o lo que debe de hacer, es la primera chequera va y se las entrega a su domicilio. Verifica que realmente sea el domicilio de ustedes. ¿Sí? Bueno, esto ya lo venían haciendo, bueno, hoy en día lo van a hacer todavía con mucha mayor razón, porque esta información el banco o el Sistema Nacional Bancario se lo va a tener que pasar al SAT, so pena de que alguna multa o algún problemilla pudiera llegar a tener por ahí. ¿Sí? Ahora, a efecto de otorgar mayor seguridad a los contribuyentes, es necesario precisar que el citado domicilio deberá ser tomado como última opción. Es decir, si el SAT ya acabó con todas las opciones que tenía para mi contribuyente ubicarme, la última opción que debe de tomar es esta, no es la primera, debe de ser la última. Aunque pues no sé cómo le vamos a hacer para comprobar que no fue la última la que tomó, sino que fue la primera. No lo sé. Pero, si ustedes se dan cuenta, muchos de los juicios, por ejemplo, cuando tenemos algún problema con el SAT, lo primero que buscamos es por dónde nos queremos defender. Por la forma y no por el fondo. Es decir, no me notificó. ¿No me notificó? Y a lo mejor sí, ¿verdad? Pero nosotros decimos que no. Y podemos demostrar que a lo mejor no, a pesar de que sí lo recibimos. Si ustedes se dan cuenta o han tenido conocimiento hoy en día, por ejemplo, cuando va un notificador o un auditor del SAT a darnos una notificación, salió una señora que tenía una bata de color verde con unas chanclas de color morado, salió una puerta así, toda despeinada con tubos. Anotan cada detalle de quién lo recibe, cómo era la persona, cómo era el domicilio, de qué color está pintado. ¿Para qué? A efectos de tener manera de probar que sí fueron. No como los del Seguro Social. El viernes a las 6 de la tarde llegué y le dejé pegado su requerimiento ahí en la pared de su casa o de su empresa. No, ¿cómo crees? Se lo juro por Diosito, mira, aquí está la hoja. Dentro de ese padrón, a lo mejor de un 100% habrá 80 que sí y a lo mejor un 20 que no. Y el SAT a lo que se apega es al comportamiento que van teniendo las empresas. Para desgracia o para fortuna, los sistemas tecnológicos en el SAT o computarizados o cibernéticos, como los quieran mencionar, están muy adelantados, están muy avanzados. Esto les facilita las cosas a ellos, nos las facilita también a nosotros, pero también nos la complica. El SAT lo que tiene es que va checando comportamientos atípicos de las empresas y las empieza a desechar, de tal manera que ellos en su base ya tienen cuántas empresas posiblemente se dediquen a vender comprobantes fiscales y cuántas empresas posiblemente compren comprobantes fiscales por comportamientos atípicos. Desde el año pasado, los que ya trabajan aquí, yo creo que pudieron percatarse de que a las empresas les estuvieron llegando requerimientos donde decían, de acuerdo a nuestra base de datos, en el año de 2011 usted puso tanto en sueldos y salarios, pero lo que se acreditó en el YETU fue tanto. No lo checan. Además, en comparación con 2010, tiene un comportamiento atípico en el rubro de, y ya nos decían qué rubro, se le invita a que venga a las oficinas a aclarar este tipo de situaciones. Es decir, todo lo están haciendo por computadora. Ya ni siquiera es como antes, que a lo mejor había dos cuates que estaban revisando, ¿no?
ya el mismo sistema se los está proporcionando. Con todo esto lo que el SAT pretende es cerrar los círculos para que no exista este tráfico de documentos. Una manera de presionar es, ok, si tu empresa no te dedicas a vender comprobantes y además me lo compruebas que tus operaciones sí tienen razón de negocio, no te preocupes, yo te restituyo tu sello digital sin problema. Porque también nos lo establece, que si yo mi empresa no está en ese supuesto, puedo ir a hacer la aclaración pertinente y me darán o restituirán mi sello lo más rápido que se pueda. Obviamente una empresa que se dedica a este tipo de actividades, pues lo más seguro es que no vaya. Normalmente son empresas fantasmas, con socios fantasmas, que su periodo de vida de estas empresas máximo son 2 años, máximo. Por eso yo les comentaba, este tipo de operaciones el SAT lo tiene muy bien detectado. Más adelante también vamos a ver el secreto fiscal. El secreto fiscal desaparece, y desaparece no nada más de manera no afortunada para las empresas que se dedican a vender comprobantes, para todas. Porque si yo soy una empresa, bien, pero que no he tenido liquidez para pagar mis impuestos y ya me atrasé en 3 meses, el SAT me va a boletinar y me va a mandar a la página del SAT, donde voy a aparecer ahí mi empresa. Esta empresa no paga sus impuestos. Imagínense, para mis clientes, qué problema, ¿no? Ya no me van a querer contratar, bueno, es que soy un contador balín, si no se pagan mis impuestos. Perdón por lo de balín, ¿verdad? Es conveniente establecer un procedimiento ágil en el que el contribuyente pueda realizar